Bueno, listo. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a que creo que es el octavo encuentro de caos, porque tuvimos por ahí un especial de este semestre. Yo sabía, pues, ya tenía la duda con respecto a hacer este último encuentro, porque en esta época ya naturalmente la gente empieza a irse a vacaciones y todo esto, a dispersarse un poquito y también pues con la situación de la reapertura de todo, obviamente es un poco más complicado. Pero vamos a terminar con este encuentro de hoy que es sobre Urano y ya nos tomaremos como unas vacaciones corticas, más o menos un mes, algo así, más o menos lo que duran las vacaciones de los niños de colegio y eso, y ya retomaremos continuando con el tour por el universo. El otro semestre va a ser muy chévere porque vamos a empezar a aumentar mucho la escala. Terminamos el primer encuentro del segundo semestre, va a ser sobre el último planeta, ¿cierto? Neptuno, y de ahí ya empezaremos a ver, a adentrarnos un poquito en el espacio interestelar. Entonces vamos a ver unas cositas bastante chéveres por ahí, algo de exoplanetas, vamos a estar viendo la Vía Láctea, el grupo local, entonces bueno, espero que les guste bastante el recorrido que vamos a hacer en el próximo semestre. Por lo pronto continuaremos con el tema del día de hoy, que es Urano. Entonces procederé a presentarles. Bueno, creo que ya les aparece. Listo. Entonces, Urano. Como les comentaba, esta es la séptima estación, es como el octavo encuentro de este semestre, pero es la séptima estación. Recordemos que ya pasamos por todo, la Tierra, bueno, en orden, la Tierra fue el primero que vimos, pero es el tercer planeta, entonces Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y solo nos falta Neptuno, pero vamos a ver también un poquito de los otros objetos menores del sistema solar, como es el cinturón, pues en el otro semestre, como es el cinturón de Kuiper y el cinturón de asteroides, ¿cierto? Que es el que queda entre Marte y Júpiter, y algunas otras curiosidades de los objetos transneptunianos. Entonces, por lo pronto, continuamos con Urano. Bueno, Urano es un gigante helado. Aquí hay una diferenciación importante entre los gigantes gaseosos y los gigantes helados. O sea, son, digamos, 4 los gigantes del sistema solar. O sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero los gigantes helados tienen como una diferencia con respecto a los gigantes gaseosos, y es que están compuestos más que todo de lo que llamamos hielos, es decir, como amoníaco, agua y metano. A diferencia de los gaseosos, de los gigantes gaseosos, que veíamos que Saturno y Júpiter estaban compuestos más que todo de hidrógeno y de helio, o sea, más que todo de gases. Entonces, si bien pueden tener, digamos, unas composiciones un poquito similares, la atmósfera de Urano es un poquito gruesa también, vamos a ver que hay unas diferencias en la composición de los helados, de los gigantes helados y de los gigantes gaseosos. Más que todo, cuando nos referimos a gas o hielo o roca, nos referimos es como a los elementos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gases, es más que todo hidrógeno, helio. Cuando hablamos de hielos, nos referimos más que todo a agua, amoníaco, metano, lo que les mencionaba, y ya rocas son los elementos más pesados. Entonces, por eso hacemos, digamos, esa diferenciación cuando hablamos de los planetas del sistema solar. Todos claramente tienen todos los elementos, pero las proporciones son lo que hacen la diferencia entre unos planetas y los otros, las proporciones de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Urano, tiene una atmósfera gruesa que tiene los elementos comunes, pues de las atmósferas que ya hemos visto, que es hidrógeno y helio. Ya sabemos que la atmósfera de la Tierra tiene unos componentes un poquito diferentes, y es justamente por la influencia de la vida en la atmósfera, por ejemplo. Y la de Venus también tiene unas diferencias importantes, que vamos a ver, que ya vimos,
que generan un efecto invernadero y bueno. Entonces hay como otros procesos también como por la misma química de esos planetas rocosos. En los planetas gaseosos esta química es un poquito más simple relativamente en la parte de la atmósfera. Entonces son casi que gases así más puros. Entonces, Urano es el séptimo planeta del sistema solar, es el tercero de mayor tamaño, pero es el cuarto más masivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, aunque Urano es un poquitico más grande que Neptuno, es menos masivo. De hecho, es el segundo menos denso. Como vimos en el de Saturno, que nos hablaba el compañero de Skylight, en el encuentro pasado, Saturno es el menos denso del sistema solar. De hecho, pues comparando su densidad con la del agua, se hace siempre como el chiste de que si metiéramos a Saturno en el agua flotaría, ¿cierto? Porque su densidad es menor a la del agua. Pues en el caso de Urano, no, es un poquito mayor su densidad a la del agua, pero igual sigue siendo muy poco denso. Bueno, su rotación tarda alrededor de 17 horas. Estos planetas gigantes tienen una rotación bastante rápida, pero su periodo orbital es de 84 años terrestres, o sea que tarda demasiado en darle una vuelta completa al Sol. Y esto va a ser muy importante porque vamos a ver que el estudio de Urano ha sido algo bastante complicado, justamente por este periodo orbital tan largo. Entonces, se encuentra a unas 20 unidades astronómicas del Sol y una curiosidad es que posee la atmósfera más fría del sistema solar. Resulta que, aunque Neptuno esté mucho más lejos, casi que le dobla la distancia a Urano, está muchísimo más lejos, pero hay unos, digamos que unos mecanismos internos de Neptuno que hacen que sea un poquito más, que genere como unas corrientes de calor un poquito más importantes que las de Urano. Urano es un planeta bastante frío, o sea, los dos van a ser, vamos a ver que los dos son demasiado fríos, pero realmente Urano en su atmósfera, claro, la parte más alta es más fría que la de Neptuno. Esto es algo que todavía no se tiene muy claro por qué. O sea, no se tiene muy claro porque internamente Urano es más frío que los demás planetas. Bueno, aquí está una comparación de la Tierra y Urano. Entonces, como les comentaba, más o menos Urano es como unas 4 veces más grande que la Tierra. Pues si ponemos a la Tierra acá como a través del Ecuador, obviamente que nos da más de 4 veces, pero es como la aproximación para tener más o menos una idea de qué tan grande es Urano. Vemos que es bastante grande, pero sigue siendo como un poco pequeño en comparación con Júpiter, por ejemplo, que solo su mancha es más grande que el planeta Tierra, solo la mancha roja. Entonces, estos planetas son considerablemente más pequeños que los gigantes gaseosos, pero igual son mucho más grandes comparados con los rocosos. Vamos a ver que los rocosos son muy pequeñitos. Acá, por ejemplo, me gusta siempre poner un poquito en perspectiva como la cuestión de las distancias, porque a veces uno pues como que entiende, 20 unidades astronómicas, pues sí, 20 veces más lejos que la Tierra del Sol. Entonces, no es así, súper lejos, pero es, digamos, más chévere como poder visualizar qué tan lejos es muy lejos. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que por acá está la órbita de Marte, ni siquiera alcanzamos a ver a los planetas internos, no alcanzamos a ver ni siquiera la órbita de la Tierra. Y Urano está demasiado lejos, demasiado lejos. Como vemos, se guarda una proporción súper extraña, aunque tiene mucho tiene mucho sentido con la mecánica orbital, y es de que las órbitas de los planetas, o bueno, la distancia de los planetas casi que se dobla con cada planeta, como que, yo qué sé, Marte está a tal distancia, Júpiter está casi al doble, más del doble, Saturno está al doble de la de Júpiter, Urano está al doble de la de Saturno, creo que más incluso. Y ya vemos que Neptuno sí está muchísimo más lejos. Entonces esto es una fotico de cómo está en ese momento el sistema solar. De hecho, vamos a ver que ahorita, si nos queda tiempo al final, utilizamos este software de NASA, que se llama NASA Size, y en el cual podemos visualizar, digamos, dónde deberíamos ver a Urano en nuestro cielo de acuerdo a su ubicación acá orbital que tenemos
ya bastante calculada. Entonces es muy chévere siempre hacer la comparación de lo que estamos observando desde acá, desde la Tierra, y lo que se supone que está ahí afuera. Esto obviamente que es supremamente importante y hacerle seguimiento a eso para poder enviar misiones a estos planetas tan lejanos. Bueno, entonces su historia. A diferencia de los otros planetas, bueno, de los que hemos visto hasta el momento, que fueron descubiertos desde la antigüedad porque se les hacía un seguimiento, porque se les llamaba, ¿cierto?, planetas, que significa estrella errante, que es decir, que se mueven entre las otras estrellas. Si bien este planeta desde hace bastante tiempo se había observado, no se tenía muy claro que era como tal un planeta, porque su movimiento entre las estrellas es muy, como lo veíamos, son 84 años para darle la vuelta entera al Sol. Entonces, obviamente tarda demasiado y su movimiento en el cielo es muy mínimo para ser apreciado en, pues, en una vida humana o en, digamos, en los seguimientos que hacían los astrónomos antiguos. Entonces, Urano pasó desapercibido realmente por mucho tiempo, hasta 1781, que lo descubrió William Herschel el 13 de marzo. Resulta que inicialmente William Herschel lo estuvo observando creyendo que era una estrella, luego se dio cuenta que tenía un movimiento, entonces pensó que era un cometa. Pensó que era un cometa y lo observó por bastante tiempo y se dio cuenta que no tenía cola, entonces estaba como, bueno, que es un cometa como extraño. Entonces él anunció el descubrimiento de Urano, pero decía que había descubierto como un planeta y dio la ubicación, entonces los astrónomos de la época empezaron a observar y empezaron a suponer que debía ser un planeta. Solo como 2 años después del descubrimiento de William Herschel, se dijo, sí, efectivamente es un planeta. La confirmación la dio otro científico, pero obviamente que el mérito se le da a Herschel porque él fue el que lo observó, el que lo estudió, el que primero pues dio como su ubicación. Entonces a William Herschel se le dio la oportunidad de nombrar este planeta. Él lo nombró George, ya me olvidó, bueno, George Sidious, algo así, que era como en honor al rey Jorge o George III, que era pues como quien lo financiaba en la época. Entonces también su justificación fue un poco en la parte de, bueno, que esto defina un poquito como la historia, ¿cierto? Entonces los otros planetas estaban nombrados desde la antigüedad porque digamos que la cultura tenía como sus dioses, entonces tenía como lógica que la gente, así como se nombró el Sol y la Luna, los planetas también los nombrara de acuerdo a sus creencias, pues religiosas, culturales. Entonces, William Herschel dijo que ya era interesante que se tomara pues como los nombres que definieran algo de la época, o sea, como que se hiciera una diferencia entre los planetas descubiertos desde la antigüedad, por decirlo así, con los nuevos, con los recientes, los de la era moderna para la época, ¿cierto? Entonces esa fue como su propuesta. Sin embargo, el otro científico, el que comprobó pues que era un planeta como tal, propuso que fuera llamado Urano por ser el padre de Saturno, que a su vez Saturno es el padre de Júpiter. Entonces, en la mitología romana, de hecho creo que Urano también es de la mitología griega, no recuerdo muy bien ese dato. Entonces, finalmente gustó más el nombre de Urano como por conservar ya la nomenclatura que se tenía hasta la época. Y realmente así es como lo conocemos. Sería mucho más complicado que fuera Jorge III o algo así. Entonces, gustó más ese nombre y esa tradición, de hecho, en la nomenclatura de los objetos se ha mantenido desde esa época. Ahora es un poquito, hay un montón de reglas y todo esto con la Unión Astronómica Internacional, pero también tiene como prevalencia conservar como estas culturas. Entonces, bueno, eso es más o menos por encima la historia de Neptuno. Características. Como vimos, por ejemplo, en estas foticos, en esta, por ejemplo, parece que tuviera como que fuera muy liso. O sea, no se ven como las manchas que observamos en Júpiter, en Saturno, no se ven tan
tan visible. Se ve como un planeta como muy plano en su atmósfera, ¿cierto? Que es lo que observamos. Esto que estamos viendo sería su atmósfera. Pero realmente con una detallada observación por parte del Voyager y por parte de los observatorios acá en la Tierra y del Hubble, se han descubierto algunas características en su atmósfera. Entonces se han descubierto unas nubes, unas nubecitas, un cinturón en su polo sur, pues alrededor del polo sur, se ha descubierto pues como un cinturón oscurito. Esto está en infrarrojo, entonces los colores están, pues tienen obviamente como unos cambios. Por acá tiene un cinturón que en realidad se ve oscuro en color, pues en longitud de onda visual, se vería más oscuro, pero como esta imagen es en infrarrojo, pues los vemos así, como más clarito. Y se ven algunas nubosidades por épocas, como unas pequeñas tormentas, pero la verdad es bastante difícil como de observar manchas como las tan definidas como las de Júpiter y eso. Entonces, más que todo se ve una bolita como muy planita en su color y su color como verde azulado es más que todo por el metano. La cantidad de metano en la atmósfera de Urano es bastante importante. Otra cosa que estamos observando acá, los anillos, ¿cierto? Vamos a verlos detalladamente después, pero es muy chévere pues notar que siempre los anillos están alrededor del ecuador del planeta. Y como vemos, los cinturones van a hacer también cosas paralelas, como paralelas, ¿cómo decirlo? Este es el eje de rotación, entonces si el planeta rota de esta forma, estas líneas siempre van a ser, pues más bien, bueno, digámoslo, más bien perpendiculares al eje de rotación, siempre son así, y como paralelas al ecuador, y los anillos siempre van a estar también alrededor del ecuador del planeta. Y aquí hay que recordar una cosa, ¿qué define el ecuador de un planeta? Entonces hay algo que entra aquí que es muy interesante y que es una característica muy diferente, pues como muy diferente a la de los otros planetas. Y es que el eje de rotación de Urano está muy inclinado, o sea, tiene 97.77 grados de inclinación. Es decir, si nosotros tomamos la regla de la mano derecha, no sé, pues para los que de pronto vieron por ahí cualquier cosa de matemáticas o de física en la U, en el colegio, donde decía la regla de la mano derecha, ¿cierto? Es tomar como el pulgar así y seguir como la rotación de la mano, así natural. Entonces, digamos que este es el eje de rotación tomado de esta forma que tienen todos los planetas. En el caso de Venus, como vimos, es así, es al revés. Es de esa forma, rota en la dirección contraria. En el caso de Urano, él rota como así, como de esa forma. Entonces, está muy, muy acostado. Pero se definió como que si este es el eje de rotación, el norte del planeta va a ser lo que queda por encima de su ecuador. O sea, lo que define el ecuador es el plano perpendicular que pase por toda la mitad del planeta, perpendicular a el eje de rotación. Entonces, este va a ser el ecuador. Si el planeta está así, como vemos pues, en el caso de la Tierra. De hecho, acá tengo súper para explicar. Entonces, si este es el eje de rotación, este va a ser el norte y este va a ser el sur del planeta. En el caso de Urano, él está como así, todo acostado. Pero igual, como este es su eje de rotación, así, entonces esto es lo que va a definir el polo norte, pues la parte norte y la parte sur. Entonces es muy charro porque, por ejemplo, va a quedar el polo norte por debajo de donde quedan los polos nortes de los demás planetas. O sea, la mayoría de planetas están girando así, unos medio inclinaditos, la Tierra, por ejemplo, que tiene unos 27 grados, bueno, Júpiter tiene una inclinación más pequeña y así. Por ejemplo, en el caso de Venus sería así, ¿cierto? Y en el caso de Urano se vería como así, entonces es una cuestión bastante extraña. Entonces, si analizamos esto con respecto a Venus, ¿cierto? Como Venus gira de esta forma, también debería estar definido el polo norte así, hacia abajo, y el polo sur este. Entonces, es una convención pues extraña que se utiliza ahí para como la definición del sistema de referencia de los planetas. Entonces, bueno, resulta como vemos, la inclinación del eje de la Tierra, de hecho, ayer o hoy,
¿cuándo es? El solsticio de verano para el norte, de invierno para el sur. Estábamos cerquita a esa fecha. Entonces, eso, por ejemplo, va a ser hoy. Ah, perfecto. Entonces, eso va a estar, va a ser como mucho más importante en un planeta como Urano. Para nosotros, las estaciones están definidas por la inclinación de la Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando está recibiendo más luz una parte, entonces en el caso de hoy, que es el solsticio de verano para el norte, nosotros estamos un poquito al norte, entonces es la época del año cuando vamos a recibir más luz, vamos a recibir, digamos, más horas de luz. Entonces, cuando la Tierra está como en la posición, digamos, si este fuera el Sol, esta luz que tengo yo acá, vamos a recibir más Sol. Cuando le da la vuelta y el Sol ya le está pegando por detrás, se va a hacer el solsticio de invierno para el norte. Y en los equinoccios es igual día, igual noche. Los equinoccios es cuando está, digamos, por este lado la fuente de luz, que sería el Sol. Dejé la linternita porque sería más chévere para explicar, pero bueno. Entonces, esto se va a ver magnificado en Urano. Va a ser una cosa supremamente extraña, porque, por ejemplo, entonces como está tan inclinado, es casi que sus polos están casi sobre la eclíptica. La eclíptica, recordemos que es como el plano de traslación de los planetas, como el plano del sistema solar. Como que si, como lo que veíamos en esta imagen. Como si todo esto, donde estuvieran ubicados todos los planetas, fuera un planito. Obviamente que uno se suben, uno se bajan, o las órbitas atraviesan así, pero más o menos ahí hay como un planito. Entonces, como esa inclinación es tan grande, y la inclinación pues de su propia órbita, miren, va a tener un fenómeno muy extraño, ¿cierto? Entonces, cuando le esté dando el polo sur al Sol, va a haber un solsticio de verano para el sur, de 42 años, de 21, o sea, 21 y bueno, 21 al otro lado y así. Entonces va a ser un solsticio de mucho tiempo. Esta cara va a recibir la luz del sol mucho tiempo. Solamente cuando esté como en los equinoccios, como lo vemos acá en esta imagen, ¿cierto? En este punto sí va a tener como ciclos de día-noche, pero cuando está en estos puntos del planeta va a tener un lado completamente oscuro y otro lado completamente brillante, como decir el fenómeno que vemos en los polos de la Tierra, pero magnificado, muchísimo más tiempo, porque además recordemos que su periodo de traslación es de 84 años. Entonces va a ser supremamente magnificado. Entonces el polo sur, por ejemplo, recibe un montón de luz, o el polo norte recibe un montón de luz, dependiendo pues de la época. Entonces, por ejemplo, como vemos acá, la A es el polo norte, la B es el polo sur. Entonces, él está, se está trasladando de esta forma. Por ejemplo, si vamos a ver este punto, bueno, este es el solsticio. Si vamos a ver este punto, miren que esta cara va a estar completamente oscura por mucho tiempo. Y ya cuando llega a los equinoccios, que el último equinoccio fue en el 2007, no sé por qué aquí está 2006, fue en el 2007, ahí sí tenía como ese ciclo de día-noche, pero igual es un ciclo como un poquito extraño comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Porque el eje de rotación está así, entonces en realidad amanece, es como amanece por el oeste, se esconde por el este, porque obviamente la dirección está al revés. Entonces vamos a ver que los fenómenos en Urano son un poquito distintos en ese aspecto. O sea, si estuviéramos parados en la superficie de Urano observando, tendríamos fenómenos climáticos demasiado extremos. Eso también hace que, por ejemplo, la banda oscura que veíamos en esta imagen, cuando se está en verano en el norte, esa banda empieza a desaparecer un poco, como que la radiación que llega del Sol es lo que alimenta ese cinturón que tiene ahí el planeta. Entonces, se generan fenómenos como muy extraños por ese clima extremo, pues por esa inclinación tan extrema. Y otra cosa bastante importante a tener en cuenta es que nosotros no llevamos muchos años de haber descubierto Urano. O sea, sí, 1700, no sé qué,
pero desde que podemos observar bien, o sea, tenemos la tecnología adecuada para observar bien a Urano, han pasado solo pues como unas décadas, menos de un siglo. Entonces ha sido bastante complicado el estudio de Urano porque además tenemos muchos años de una sola cara. Entonces, como vemos, por ejemplo, siguiendo este ciclo, entonces 1965, luego por allá estábamos viendo en 1985, o sea, pasa mucho tiempo entre observar una fase y la otra, observar una cara y la otra. Entonces, obviamente que el estudio de estos planetas, pues tan lejanos, tan externos, es bastante complejo. Bueno, su estructura interna. La estructura es más o menos parecida a la que vimos en Júpiter y Saturno, pero va a ser diferente, como les comentaba, en la composición, ¿cierto? Y más que todo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta parte, no, acá, la parte del manto va a ser, bueno, la parte de la atmósfera interior va a ser más que todo de hidrógeno, helio y metano, como lo menciona acá, pero hay que tener en cuenta, pues, como que tiene la atmósfera interna y la atmósfera externa. Entonces, la atmósfera alta, exterior, bueno, la más lejana, que de hecho es bastante, pues se amplía un montón, se le llama como corona y no sé qué, va a ser compuesta de los gases que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los planetas gaseosos, mientras que la parte más externa va a estar compuesta por los materiales que llamamos hielos y van a ser como no tanto como gas, sino más bien como un líquido, una especie de líquido de estos materiales, un líquido bastante espeso, por decirlo así, que se va a ir moviendo como por la superficie y ya pues encima que tiene las otras nubes que podemos observar pues con distintos métodos desde acá, desde la Tierra. Y bueno, también se cree, esto no se tiene muy bien confirmado, este tipo de cosas como lo veíamos, aparte de ser muy difícil estudiar a Urano por su distancia, por su periodo tan largo, es muy difícil también por lo que ya veíamos con Júpiter y Saturno, y es la cantidad de atmósfera y de otros materiales que tiene en la superficie que no permiten saber muy bien qué hay en su núcleo. Entonces, el núcleo se cree que es como un poco más grande que la Tierra y que es rocoso también, como los núcleos que ya habíamos visto de los otros planetas gigantes. Entonces, tiene como esta diferencia con respecto por ejemplo, Júpiter. Y bueno, su campo magnético también es una cosa supremamente curiosa, porque tiene la particularidad de que es un campo magnético que no está para nada alineado con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, realmente, de la Tierra, de Urano, no está alineado con el eje de rotación. Entonces, bueno, primero tenemos un eje de rotación supremamente inclinado. Y luego tenemos que el campo magnético está inclinado también con respecto a ese eje de rotación, o sea, está inclinado 60 grados. O sea, también es una inclinación bastante importante. Entonces, como vemos acá, el eje de rotación de la Tierra y el eje de rotación del campo magnético está por ahí a 60 grados. Es demasiado corrido, porque lo que vemos en el sistema solar, en los otros planetas, como la Tierra, por ejemplo, es que el campo magnético está más o menos alineado con el eje de rotación de la Tierra. Y, por ejemplo, eso es lo que hace que las brújulas funcionen. Obviamente que a medida que vamos subiendo, pues hacia el norte o hacia el sur, bueno, nos vamos desplazando en la Tierra, las brújulas tienen un error bastante importante. Pero si estuviéramos en Urano, pues este error sería imposible. Tocaría utilizar otros métodos para encontrar el norte o el sur. Entonces, vemos que esto es una característica muy extraña. Pero aún más extraño es que el eje, digamos, del campo magnético no va a pasar por el centro del planeta, como estamos acostumbrados con todos los otros campos magnéticos también del sistema solar, sino que está como un poquito corrido hacia un ladito, como salido del centro, digamos. Si miramos esto,
si ese fuera el campo magnético, supongamos, estaría como corrido más hacia acá o más hacia acá, bueno, dependiendo, estaría un poquito salido, una distancia bastante importante. Entonces, realmente estos indicios de su campo magnético, de la inclinación de su eje de rotación, nos hablan un poco de qué pudo haber pasado, por qué tiene estas características como tan extrañas. Realmente, pues hay varias teorías de lo que le pudo pasar a Urano. Hay una teoría en la que se dice que en su formación chocó con un objeto, un planetoide también, bastante grande, lo que hizo que tuviera pues como esta inclinación tan importante. O sea, el choque fue bastante importante e hizo que se inclinara mucho. Entonces, bueno, esa es como una de las teorías que se tienen ahí con respecto a la inclinación de Urano, pero todavía pues no se tiene demasiado claro como este aspecto. Bueno, y otra cosa muy chévere son los anillos. Como ya lo habíamos mencionado, todos los gigantes tienen anillos. Entonces, de hecho, los anillos de Urano fueron los segundos anillos que se descubrieron en el sistema solar. Los anillos de Saturno fueron los primeros, ¿cierto? Que los descubrió Galileo. Ya luego, pues, futuras observaciones entendieron los clasificar mejor, como en el caso, pues, de Huygens. Resulta que los anillos de Urano se descubrieron con el paso de una estrella. Entonces, si nosotros lo que hablábamos de por qué un planeta se define como un planeta, o sea, porque es una estrella errante, entonces es porque se mueve entre las otras estrellas. Visualizando a Urano por un tiempo, mientras se movía entre las estrellas, se dieron cuenta que una estrella que iba pasando por ahí, pues en el campo de visión, ¿cierto? Se apagaba en ciertas zonas, como se apagaba entre comillas, o sea, se dejaba de ver, se oscurecía cuando pasaba por ciertas zonas cercanas a Urano. Entonces por acá, digamos, se oscureció acá volvió a salir, volvió y se oscureció, bueno, pasó detrás del planeta, volvió y se vio, volvió y se oscureció y así. Entonces estuvo calculando pues como que tanto se vio disminuir o entre comillas, apagarse, pues, por decirlo así, desde nuestro punto de vista, la estrella, se dieron cuenta que ahí tenían que haber anillos alrededor de Urano, y ya con futuras observaciones esto se confirmó. Entonces fueron el segundo sistema de anillos comprobado del sistema solar. Es un sistema de anillos importante, tiene 13 anillos, unos internos que son oscuros, tienen unos colores como extraños, oscuros, y tiene otros, y bueno, son muy delgados, y tienen los anillos externos que son muy lejanos al planeta y tienen colores más brillantes. De hecho, hay uno de ellos que se cree que está formado por una de las lunas, porque tiene un color azulado y se cree que es como el material agua congelada que sale de, bueno, no que sale, pero está formado por alguna característica de la formación de una de sus lunas. Entonces acá, por ejemplo, también aprovechamos y vemos algunas de las lunas de Urano, que son Titania, Umbriel, Miranda, Portia, Puck, Ariel y Oberón. Esta es una imagen tomada desde Chile. Bueno, y esta es una imagen muy chévere de los anillos. Esta es una imagen del... Ay, no te la fecha. Del 86, tomada por el Voyager 2. Entonces, en esa época solo se conocían 9 anillos de Urano. Y aquí se pueden observar. El anillo más brillante de Urano es el Epsilon, si no estoy mal. Y aquí, pues, por temas del procesamiento de la imagen, quedó como con unos bordes negros extraños, pero es cuestión como del procesamiento que se le hizo a la imagen. Entonces, resulta que en estos sistemas, anillos, satélites, normalmente hay un término que se tiene, que es como satélites o lunas pastoras. Es decir, que son las lunas que mantienen la forma de los anillos. Cuando nosotros observamos los anillos de Saturno, sobre todo, vemos que hay unas cuantas lunas que están o dentro como del sistema de anillos
o están arriba o abajo y mantienen como la forma de los anillos. Entonces hay una relación ahí muy loca entre las lunas y los anillos. Entonces, por ejemplo, estas son dos lunas pastoras del anillo Épsilon. Estas lunas, en total, bueno, eso iba más adelante, pero en total, Neptuno e Urano tiene 27 lunas. Estas son dos lunas que en ese momento, porque se descubrieron en ese momento, se llamaron 1986 U8, 1986 U7. Bueno, cabe resaltar pues que la fecha de esta imagen es bastante antigua, del Voyager 2, cuando pasó por allá, por Urano. Y bueno, los satélites estos son como los más grandes. Entonces, son estos 5, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Esa es como la comparación con la Luna, me pareció chévere pues verlo de esa forma, porque vemos que realmente las lunas de Urano son como pequeñas, o sea, realmente comparadas con las otras lunas del sistema solar, son bastante pequeñas. No son como muy masivas ni muy grandes. Y comparadas con nuestra luna, la verdad es que nuestra luna es grandecita, es bastante grandecita. Entonces, bueno, acá está como las comparaciones con la luna. Esta, por ejemplo, es bastante pequeñita. Estas, sí son más grandes, pues Titania y Oberón. Son las más grandes, y también pues tenemos algunos datos de sus lunas, que fueron fotografías que logró tomar la Voyager también en su paso por el planeta. Pero en total son 27. Ahora, la exploración espacial de Urano. Resulta que salir a la parte externa del sistema solar, ¿cierto? Tenemos, vamos a volver un poco, tenemos el sistema solar interno y el sistema solar externo. El interno sería pues como hasta Marte, hasta el cinturón de asteroides. Vemos que la distancia es impresionante. Acá está todo el sistema solar interior, y desde acá está el sistema solar exterior, lo que llamamos los planetas exteriores. Resulta que no es tan fácil enviar sondas a estas partes ya tan lejanas del sistema solar. Veíamos que llegar a Júpiter es complicado, a Saturno también. Ahora llegar a Urano y a Neptuno es una tarea impresionante. Entonces, no se ha podido visitar mucho Urano. De hecho, la única nave que lo ha visitado ha sido la Voyager 2. Recordemos que el recorrido de las Voyager fue uno hacia el sistema, pues hacia afuera, y el otro iba a dar el paseíto pues como por el sistema solar. Eso se pudo hacer en ese momento porque había una alineación planetaria entre los planetas exteriores. Y eso permitió que fuera más fácil, digamos, saltar de un planeta a otro, o sea, que la nave pudiera tener asistencia gravitatoria de Júpiter y de Saturno y alcanzar a llegar hasta Urano y Neptuno. Obviamente que son distancias demasiado gigantes y se demoran muchos años, muchísimos años en hacer todo el recorrido. Entonces es muy difícil y muy costoso llevar equipos pues hasta por allá. Además de que tenemos que tener en cuenta que la comunicación con estas naves es muy complicada porque están demasiado lejos. Entonces, si bien con Marte nos vemos con unos retos que tenemos que tener inteligencia artificial de última para que le mandemos, y antes de, porque mandamos una señal, llega ya como a los 14 minutos, bueno, dependiendo de dónde esté Marte, luego lo que va a responder el rover, entonces, bueno, y así, eso se complica mucho más. Imagínense la escala de lo que se complica a una distancia como la de Urano. Es mucho tiempo. Entonces, realmente es demasiado complejo, y la única que lo ha visitado ha sido la Voyager. El resto de estudios que se han logrado de Urano han sido completamente dependientes de el telescopio espacial Hubble y de los telescopios acá terrestres. Entonces, ahí es donde se hace un poquito también la reflexión de necesitamos los cielos oscuros, necesitamos los
telescopios en tierra, porque en tierra puedes tener un arreglo de telescopios impresionantes, puedes tener telescopios de tamaños impresionantes. Eso no va a ser muy fácil sacarlo al espacio, tiene un montón de complicaciones. Además, si un telescopio acá en tierra se te daña, pues puedes mandar técnicos ahí a que lo arreglen en un tiempo considerable. Que se dañe el Hubble es una cosa sumamente costosa y tienes que mandar todo un equipo de astronautas a que solucionen, astronautas exageradamente preparados. Entonces, de ahí, pues, que se haga tanto la petición desde astronomía de mantener los cielos oscuros, de iluminar correctamente las calles, de iluminar correctamente todo y de no mandar tanta basura al espacio y no mandar tantos satélites como lo que está haciendo Elon Musk ahora, pues, con sus Starlink. Entonces, ahí queda pues como telescopios en la luna, ¿no? Imagínate, si sale costoso poner uno en órbita en la luna, peor. Entonces, es bastante complicado esto de tener mucha contaminación lumínica y peor, tener satélites muy brillantes que dañan las fotografías, porque muchos estudios, la mayoría, todo prácticamente, se hace desde telescopios en la Tierra. Entonces, bueno, como vemos, todo el estudio que hemos logrado de Urano, con los mejores esfuerzos, ha sido completamente, digamos, poco, considerando pues lo que podemos llegar a saber de los demás planetas, que han sido muchísimo más estudiados. Entonces, es bastante complicado entender muchas cosas de, ay, ¿por qué esa inclinación de su eje de rotación? No sabemos todavía, o porque el eje del campo magnético está salido de su centro. Realmente hay varias teorías y varios modelos de muchas cosas, pero es muy difícil entenderlo, digamos, con la cantidad tan mínima de datos que se pueden obtener. Entonces, realmente es un proceso bastante largo y bastante complejo entender todos los fenómenos detrás de estos planetas exteriores. Ahora imagínense, si esto es para los planetas de nuestro propio sistema solar, cómo es de difícil conocer y aprender cosas de los planetas fuera del sistema solar, de los exoplanetas. Es todo un reto. Bueno, aquí, continuando, bueno, la exploración espacial, entonces es eso, ha sido muy mínima. Pero quiero resaltar que esta fue una foto muy chévere, la última foto que tomó la Voyager 2, cuando ya se estaba alejando de Urano. Entonces esta es la única foto desde allá tan lejos que tenemos de Urano. Fue como la despedida para quién sabe cuándo regresar. Que va a ser bastante complicado, pero tengamos esperanzas en que algún día podremos mandar otro satélite o algo, otra sonda a ese planeta y lograr explorar un poquito más de cositas. Igual por ahí hay muchas fotos que logró capturar de las lunas. Y bueno, pero es chévere ver el ocaso de Urano, debió ser bastante impactante. Y en esta otra diapositiva puse que esta fue la primera foto que se tomó desde esa perspectiva de Urano, que es bastante interesante. Bueno, estas son diferentes, o sea, son muy parecidas, pero son diferentes. Esta fue como un impacto bastante importante en la perspectiva que teníamos de Urano. O sea, siempre lo habíamos visto desde la cara iluminada, entonces verle esa parte, desde esa parte oscura, como la zona del ocaso, fue bastante, no sé, chévere ver hasta dónde llegó la tecnología de la humanidad, como para poder tener una imagen por detrás de un planeta que está tan exageradamente lejos de nosotros. Todo un hito, como siempre. Y bueno, ya pues como para ir concluyendo esta parte, les comento que Urano es muy difícil de ver porque, por ejemplo, en este momento tiene una magnitud de 5.89. ¿Cómo es esto de la magnitud? Las magnitudes son como al revés. Mientras más pequeño sea un número, más brillante es el objeto en el cielo. Mientras más grande, más oscuro. Entonces, por ejemplo, el Sol es como de menos 27 su magnitud. Los planetas como Venus, por ejemplo, puede llegar hasta menos 4. Sirio es como menos 1 y así.
Entonces, esta parte ya de 5, es más, después de 4, es algo muy difícil de ver a simple vista. En zonas que no tengan nada, pero nada de contaminación lumínica, o sea, del desierto de Atacama, mejor dicho, de pronto se pueden alcanzar a ver hasta magnitud 6, más o menos, lo más oscuro por allá. Pero realmente es muy complicado también. Igual es muy complicado de observar, entonces normalmente el ojo humano se dice que alcanza hasta 4 o 5. Y en las ciudades, pues, no, pues como 3 lo más que logramos ver en el cielo. Entonces, por ejemplo, este es un pantallazo ahí que tomé de Stellarium, considerando como si no hubiera todo ese brillo que tiene realmente la atmósfera. Entonces, no, o sea, es bastante difícil de observar, pero con telescopio sí se puede observar. Con un buen telescopio se puede observar más o menos como una mancha. Y de hecho, por ahí hay un dato muy curioso, y es que hay un nombre que se le da a un fenómeno que se llama nebulosa planetaria. Eso lo estudiamos un poquito el año pasado en Caos. Y es que la nebulosa planetaria no tiene nada que ver con planetas. Es un fenómeno que se da en la muerte de una estrella no muy grande, como por ejemplo el Sol, que la estrella como que explota y las capas más externas de la estrella se van y queda en el centro una enana blanca y se forma como un disquito ahí de gas, y en el centro pues la enana que ilumina ese gas. Eso es una nebulosa planetaria, no tiene nada que ver con planeta, o sea, no tiene nada que ver, pero se le puso la nebulosa el nombre de planetaria porque las primeras veces que eso se pudo observar por telescopio se parecía a cómo se ve Urano y Neptuno, o solo Urano, no recuerdo, por telescopio. Entonces es también muy chévere cómo hacer la relación. Se puede ver un puntico por ahí, sí, por telescopio. Y otra cosa que, por ejemplo, llevó a Herschel a descubrir que Urano era un planeta, es que cuando tú observas las estrellas por un telescopio, no van a aumentar como mucho su diámetro de acuerdo a los aumentos que tú estés usando en el telescopio. Mientras que los planetas, como son algo mucho más cercano, sí van a aumentar, digamos, ¿cómo se dice? Proporcionalmente su tamaño con respecto a los aumentos que tú estés utilizando. Entonces eso fue también algo que dio una pista de que debía ser otra cosa, no debía ser una estrella, sino un cometa o un planeta. Y eso es un dato, de hecho, curioso. La verdad es que no lo tenía muy en cuenta, pero realmente para nosotros, como las estrellas están tan lejanas, al utilizar esos aumentos no vamos a ver mucho más grande una estrella. O sea, no va a aumentar un poquito, pero no se va a ver una cosa como exagerada, como si vemos con los planetas, que si a medida que tú más aumentos uses, se va a ir volviendo más y más grande a simple vista. Entonces, bueno, eso es como un datico ahí curioso. Si tienen telescopio por ahí o tienen forma de conseguirlo, bueno. Urano está saliendo en la madrugada porque, si bien acá no les puedo mostrar porque es muy difícil, Urano está más o menos cerquita del Sol, digamos como en el mismo ángulo visto desde acá, desde la Tierra. Entonces está a unos cuantos grados, pero va a estar en el amanecer. Entonces va a salir antes que el Sol, unas horitas antes, como a las 3 de la mañana más o menos. Entonces, bueno, al que le guste y tenga por ahí telescopio, chévere, tienen que aprovechar a esa hora. Bueno, entonces quería aprovechar aquí como el bonus por ser el último encuentro de este semestre, esperando que nuestros cielos mejoren, esperando que no llueva tanto como ayer, esperando que no sé cuándo es lo de la época de huracanes y eso, esperando que no sea pronto. De pronto alcanzamos a ver cositas en esta mitad de año, y la idea es que sepamos ubicar cosas en el cielo, ¿cierto? Que salgamos y digamos, ay, sí, qué lindo, pero chévere como empezar a identificar cositas, a ubicarse, a notar el movimiento del cielo, a notar el movimiento de los planetas. Entonces, recuerden también que ya estamos entrando en época de Vía Láctea, en época en la que se puede observar mejor Vía Láctea, y es mejor estar preparados por si queremos salir a observar, quién quita.
Entonces, bueno, para los que estén interesados, obviamente, tengo por acá un documentico de una carta celeste, que es, de hecho, del planetario. Curiosamente, está al revés. Este hemisferio es el norte, porque miren acá a Polaris, y este es el sur, pero bueno, se equivocaron ahí con el nombre, pero la carta celeste está buena. Entonces les propongo la actividad de que pues yo les mando la carta celeste y ya cada uno la imprime en su casita, la corta y la pega y la utiliza, ¿cierto? Para que empecemos a volver un poquito como a estas técnicas un poco más artesanales, porque uno se acostumbra a las aplicaciones y es muy chévere, es muy bueno utilizar Stellarium, Skywalk, creo que se llama, Sky Safari, bueno, es muy chévere, pero también es muy chévere que nosotros empecemos a anotar las cosas nosotros mismos, a ubicar cositas. Entonces, les recomiendo muchísimo el uso de las cartas celestes. En este caso, esta carta celeste es muy chévere, aquí tengo una muestrica, pero azulito. Cuando la vayan a recortar y a pegar y toda la cosa, bueno, la recortan normal por el bordito, como lo explica acá, y tienen que alinear bien los meses, ¿cierto? No se puede pegar como una cara aquí y otra cara así al azar, no. Tienen que quedar estas líneas de los meses, no sé si se alcanza a ver bien ahí, de hecho voy a verificar si lo ven bien ahí. Bueno, sí, ahí más o menos. Ah, no, acá. Estas lineecitas, por ejemplo, esto es agosto. Esta linecita tiene que quedar directamente con la línea en el otro lado de agosto. ¿Sí ven? Así, tiene que quedar, así. Y ya con esto es muy fácil uno salir a hacer observación. Entonces es muy simple, demasiado simple. ¿Dónde estés ubicado? Lo primero que tienes que hacer es ubicar este, oeste, norte, sur. Eso es lo primero que uno tiene que hacer en cualquier observación. Entonces, tú vas juiciosito al lugar donde vayas a observar. Por el lugar donde se esconde el sol va a ser el oeste. Obviamente, como estamos en época de solsticio, el sol está lo más al norte que puede, pero igual por ahí, más o menos, ubicas el oeste, más o menos. Ya con el oeste, ya vas a saber, suponiendo, pues en mi casa, el oeste queda hacia allá, ¿cierto? Entonces ya con esa ubicación, tú vas a saber dónde queda el oeste, dónde queda el este, o sea, mano derecha en el este, mano izquierda en el oeste, al frente norte, atrás sur. Ya con eso estás súper ubicado. Y lo que vas a hacer es que dependiendo la época, vas a coger, digamos, estamos en junio, bueno, ya estamos terminando, bueno, igual, pero estamos en junio. Más o menos, poniendo a junio, pones la cara norte hacia el norte que ya ubicaste, pones la cara norte hacia el norte y lo ubicas esto más o menos como de esta forma, ¿cierto? O sea, como que el mes en el que estamos te quede en esta rayita. Ese es el cielo que vas a tener en la mitad norte del cielo, ¿cierto? Ese es el cielo, esta mitad de la carta celeste, más o menos, va a ser el cielo que vas a tener hacia el norte, más o menos a las 6 de la tarde. Y ya de ahí vas avanzando en el tiempo. Obviamente que como estamos mirando al norte, ¿cómo va a avanzar el cielo? Así. Entonces ya vas a ir viendo cómo salen estas estrellas por el este. Pues hay que hacer la proyección que no es exactamente allá, sino que esto que está por esta zona más alta va a ser arriba y así. Como estamos en el Ecuador, esto nos funciona más o menos bien. En latitudes más altas o más bajas, obviamente que hace mucho más complicado. Y ahora, si quieres ver el cielo del sur, va a ser lo contrario. Vas a poner, por eso tiene que quedar bien alineado lo de los meses, ¿cierto? Entonces vas a poner la carta hacia el sur, que ya se ubicó, hacia el sur y vas a hacer exactamente lo mismo. Como si fuera más o menos por estos días, por ejemplo aquí 21, este debería ser más o menos el cielo. Ahí no lo estoy mostrando. Ahí, acá. La mitad de arriba, la mitad de arriba va a ser el cielo que vamos a estar viendo más o menos ese día en la parte sur. Entonces, si quieren saber dónde va a estar, por ejemplo, la Vía Láctea, tienen que ubicar, a ver, yo les muestro bien dónde, tienen que ubicar a Sagitario. Ay, a ver, yo me acuerdo. Tienen que ubicar a Sagitario. En Sagitario está el centro de la Vía Láctea.
Entonces, si aprenden a ubicar a Sagitario, que no es difícil porque está bastante cerquita de Escorpio, como se puede ver ahí en la carta, está bastante cerquita de Escorpio. Entonces, si saben ubicar Escorpio, ubican al ladito de Sagitario y por ahí está la Vía Láctea. O sea que ya saben hacia dónde tienen que mirar si quieren ubicar la Vía Láctea por estos días. Y también con esta carta pueden predecir cuándo se va a ver más o menos a una buena hora. Por ejemplo, miramos que en este momento, a las 6 de la tarde, no va a haber salido todavía Sagitario, porque estamos a 21 de junio, a 21 de junio, y todavía a las 6 de la tarde pues no ha subido Sagitario. Entonces uno planea más o menos a qué hora va a estar ya a una altura importante para poder observar la Vía Láctea. Entonces así uno también puede planear la observación sin tener que recurrir directamente a las aplicaciones. Obviamente que es mucho más fácil con las aplicaciones y yo siempre lo recomiendo, pues si van a hacer una salida muy compleja, yo que sé, que van a llevar pues como, no sé, van a llevar muchas cosas o van a amanecer una cosa pues como más compleja, obviamente que es más recomendable que utilicen Stellarium, que es el software que se usa pues bastante en astronomía en el computador, para celular es pagando, pero ya hay otras opciones muy chéveres, o la compran pues tampoco es muy cara, vale como 8.000. Y también está Sky Safari, que es una buena opción también, pero lo que les decía, porque simplemente es muy chévere, pues como uno aprender a utilizar estas cosas un poquito más antiguas, pero que siguen funcionando perfectamente bien. Y también eso ayuda a entender un poquito como la parte de que, bueno, estamos en el Ecuador, entonces tenemos mitad cielo, casi mitad cielo sur y mitad cielo norte, y eso es una ventaja muy importante porque a través del año nosotros vemos casi que todas las constelaciones, cosa que no sucede si uno está en el norte, pues muy en el norte o muy al sur. Entonces hay que aprovechar las ventajas de nuestra ubicación geográfica y utilizar estas herramientas tan chéveres. Porque si uno va a ver, por ejemplo, esta misma carta en el que se venda, no sé, en Europa o así, va a tener un pedazo muy grande, va a tener como cubierta, porque esto tiene como unas mascaritas que se ponen de acuerdo a la latitud, va a tener cubierta una parte importante del hemisferio sur, ¿cierto? Entonces solo se va a ver, digamos, este pedacito. Mientras más al norte uno esté, menos va a ver, o mientras más al sur esté, menos va a ver del otro hemisferio. Entonces, si uno está muy al norte, va a ver que la inclinación de esta carta va a ser así. Por eso, no sé si han visto por ahí cartas celestes en internet, que unas tienen como una mascarita que tiene un bajoncito acá y por el otro lado tiene como la curvita por encima. Es por eso, porque aquí no se ven tanto. Como acá estamos tan cerca del Ecuador, estamos 6 grados norte, sí, obviamente queda una curvita chiquitica que no vamos a poder observar, pero es muy mínima. Entonces hay que aprovechar las ventajas de nuestro cielo. Y bueno, esa es como más o menos la invitación a que aprovechen las vacaciones para estar pendientes de qué objetos hay por ahí. Y nada, que se animen a observar el cielo y se animen a cuestionarse un poquito por este universo tan hermoso en el que vivimos. Bueno, eso va siendo todo. Si no hay preguntas, yo creo que podemos ir terminando. ¿Qué pone en el horizonte por nuestra latitud? A ver, yo respondo a la pregunta de Brian. A ver, ¿cómo le explico? Más bien es por la hora, ¿cierto? O sea, ¿cómo decirlo? Siempre tenemos como mitad de cielo que estamos observando y abajo la parte que va a estar cubierta por el suelo. Entonces, a esa hora, pues es como la forma de utilizar las cartas celestes, a esa hora va a estar en el horizonte más o menos. Claro, si uno estuviera más al norte o más al sur, lo ubicaría de la misma forma. Lo que cambia es el pedazo que podemos ver, ¿cierto? Entonces ya no verías, digamos, yo qué sé, esta recta así, directa, como en el cielo, como toda esta mitad, sino que verías este pedazo, o dependiendo. Entonces, por eso, las máscaras para las cartas celestes son muy importantes en la astronomía, digamos, en las zonas muy más polares, por decirlo así, o sea, más al norte o más al sur.
Entonces, eso es lo que va a cambiar, como la porción de esta carta celeste que puedes ver, pero en realidad la ubicación de los días y eso va a ser así, la misma, ¿cierto? Entonces, bueno, como nosotros estamos al norte, realmente podemos ver como una curvita por debajo de eso, y por este lado, por el lado del sur, sería una curvita por encima que no podemos observar. Pero eso ya uno lo va más o menos manejando, por eso es que estas cartas siempre vienen con máscaras. Más adelante, si se animan, hacemos el taller de la carta celeste con una máscara que es para 10 grados de latitud, que nos funciona acá y nos funciona pues en todo el norte de Colombia. Entonces sirve mucho, aunque a mí me gusta usarla así también sin máscara porque me parece más chévere, porque es un gusto personal. Bueno, y listo. No siendo más, muchas gracias a todos por asistir. Muy chévere que sigan participando de estos espacios y espero que nos volvamos a ver pronto por acá. Vamos a darnos más o menos un mes de vacaciones, estaremos volviendo tal vez a finales de junio o a inicios de agosto. Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Chaito. Chao, gracias. Buenas noches, chao, muchas gracias. Chao.